Hola, soy Santiago. Antes de comenzar la historia de esta noche, quiero que piensen en algo. En cada tribunal, hay dos tipos de personas, los que actúan y los que esperan. Los que actúan hablan fuerte, lloran en el momento indicado y llenan los bancos de familiares que asienten. Los que esperan se sientan quietos, no dicen nada y dejan que los que actúan construyan su propia horca, palabra por palabra. La historia de esta noche trata sobre un soldado que pasó 5 despliegues militares siendo llamado un padre ausente por las mismas personas que contaban con su ausencia. Un hombre que entró a una audiencia de custodia con 3 filas de sus suegros burlándose a sus espaldas, una abogada diciéndole que luchara, y un juez preguntándole si tenía algo que decir. Lo único que hizo fue entregar un sobre. Lo que había en ese sobre vació la sala de sonrisas más rápido que una alarma de incendios. Hay una verdadera lección enterrada en esto sobre la paciencia, sobre la documentación y sobre por qué la persona más callada en la mesa suele ser de la que deberías preocuparte. Así que pónganse cómodos y quédense hasta el final, porque la razón por la que el juez bloqueó esas salidas es mejor que cualquier cosa que estén adivinando en este momento. Comencemos. Diego Ríos aprendió a ser paciente en el taller de transmisiones de su padre a las afueras de Tequisquiapan, Querétaro, donde la regla estaba escrita con un lápiz de grasa en la pared sobre el banco de trabajo: si lo haces a las prisas, lo pagas 2 veces. Su padre reconstruía cajas de cambios para camiones de carbón y autobuses escolares, y a los 12 años, Diego podía colocar 300 piezas sobre una lona en el orden en que las había quitado y volver a armarlas sin un diagrama. No era el niño más ruidoso de su clase ni el más rápido, pero era el que le entregabas algo roto. Cuando el corazón de su padre falló a los 51 años, a la mitad de estar reparando debajo de un camión de volteo, Diego tenía 19 años y se había quedado sin opciones que no incluyeran a un reclutador. Se enlistó, obtuvo resultados sobresalientes en la prueba de aptitud mecánica, y el ejército hizo algo raro y sensato: puso al chico del taller de transmisiones a trabajar en helicópteros. Durante la siguiente década y media, se convirtió en un oficial técnico, un examinador de mantenimiento de helicópteros Black Hawk, y eventualmente en líder de equipo para la recuperación de aeronaves caídas. Los equipos que vuelan a donde sea que haya caído un helicóptero descubren el porqué y lo traen de vuelta en pedazos. Sus equipos lo llamaban el Diácono Ríos a sus espaldas, no porque predicara, sino por la forma en que los hacía repetir las revisiones como si la lista de verificación fuera una escritura sagrada. Llevaba la regla de su padre a todas las pistas de aterrizaje del mundo. La recompensa por el trabajo era simple: ármalo, revísalo 2 veces y luego levántalo. Los hombres volvían a casa vivos debido a lo aburrido y meticuloso que era él al respecto. Conoció a Carmen Garza en un espectáculo aéreo en Monterrey, de todos los lugares posibles, donde la familia Garza tenía un pabellón corporativo con sofás blancos y champán. Carmen había deambulado hacia la línea de exhibición estática porque estaba aburrida de los clientes de su padre. Era rápida, divertida y despiadada sobre la forma en que Diego explicaba un rotor de cola como si fuera poesía. Él era estable, de una manera que los hombres en el mundo de ella nunca lo eran. Su mundo era Suministros Aeronáuticos Garza, la empresa de su padre, Eduardo, una correduría de repuestos que compraba y vendía componentes de aviación en 3 continentes. Viejos hangares, dinero nuevo, un apellido familiar pintado en las colas de 2 aviones privados. Cuando Diego le propuso matrimonio, Eduardo Garza le estrechó la mano con ambas manos, al estilo de los políticos, y dijo: bienvenido a la familia, hijo. Nosotros cuidamos de los nuestros. A Diego le tomó 6 años comprender que esa oración no era una promesa, sino una advertencia. La boda se celebró en la casa del Lago de los Garza. Hubo 300 invitados, y toda la familia de Diego cupo en 2 mesas: su madre, su primo y 6 soldados en uniforme de gala. Eduardo propuso un brindis, por mi hija, que podría haber tenido a cualquiera. La sala rió cálidamente, y Diego también rió porque era joven, estaba enamorado y aún no había aprendido a escuchar la cuchilla dentro de ese tipo de broma. Carlitos nació 2 años después, en la primavera, mientras Diego estaba en su segundo despliegue. Vio la primera respiración de su hijo en la pantalla de una computadora portátil en una habitación de madera contrachapada en Líbano, con un horario de vuelos pegado en la pared detrás de él, y dejó escapar un sonido que los otros oficiales fingieron no escuchar. Regresó a casa 4 meses después y por un tiempo, todo fue como se suponía que debía ser. Le enseñó a Carlitos a sostener una llave inglesa antes de que pudiera sostener de manera confiable una cuchara.
Construyeron modelos de helicópteros en la mesa de la cocina y el ritual nunca cambiaba. Carlitos colocaba la última pieza de golpe y gritaba, «¡Terminado!». Y Diego decía, «Aún no. Revísalo 2 veces». Carlitos suspiraba como si fuera la injusticia más grande del mundo y lo revisaba 2 veces. Y luego lo volaban en el jardín hasta que se agotaban las baterías. Pero había una gravedad en Tequisquiapan en la que Diego entraba y salía volando, mientras Carmen vivía en ella a tiempo completo, y esa gravedad era su familia. Eduardo tenía una manera de absorber a las personas. Las cenas de los domingos en la casa grande eran de asistencia obligatoria. Dolores Garza, la madre de Carmen, mantenía un plano de asientos en su cabeza y acercaba o alejaba a las personas de Eduardo, dependiendo de su utilidad en ese mes. Los hermanos de Carmen ya estaban completamente absorbidos. Carlos, el mayor, dirigía la operación del almacén, que incluía un anexo cerrado con candado donde nadie entraba. Pablo, el menor, dirigía lo que la familia llamaba logística, que parecía significar un escritorio, 4 teléfonos y una constelación de empresas que eran solo nombres dentro de archivadores. Cuando Diego se iba, la familia se cerraba alrededor de Carmen y Carlitos como el agua. Dolores eligió la escuela de Carlitos y Eduardo la pagó antes de que a Diego le dijeran la cantidad. Carmen comenzó a llevar la contabilidad, diciendo que solo ayudaba a su papá mientras Diego estaba fuera. Para el tercer despliegue, ella ya tenía una oficina en Suministros Aeronáuticos Garza con su nombre de casada en la puerta. Algo en ella había comenzado a alejarse de él, 1 grado a la vez, como una brújula siendo caminada frente a un imán. El 5.º despliegue se suponía que sería el último. Tenía 41 años. Le había prometido a Carlitos un verano de espectáculos aéreos, y un karting a medio construir colgaba del techo del garaje como una promesa. La tarea era del tipo que había hecho una docena de veces: mantenimiento, estandarización y recuperación de aeronaves caídas para una fuerza de tarea de aviación extendida a lo largo de un triángulo caluroso y polvoriento de bases a las que ya le había dado 4 años de su vida. Arturo Quiroga estaba en esa rotación. Arturo había sido amigo de Diego durante 11 años, un piloto de pruebas de mantenimiento larguirucho de Hermosillo que llamaba a cada helicóptero ella y a cada problema mecánico grosero, y que tenía una esposa llamada Teresa y una hija con el cumpleaños exacto de Carmen. Los 2 hombres habían decidido, fumando puros, que esto era prueba de que el universo guardaba archivos. En la 63ª noche del despliegue, un helicóptero de la base norte se estrelló 8 minutos después del despegue en una misión de logística de rutina. No hubo fuego enemigo ni mal clima. Cayó de la oscuridad como una piedra arrojada. 2 miembros de la tripulación sobrevivieron con la espalda rota. 2 murieron. Uno de los fallecidos fue Arturo, que volaba en el asiento derecho de una aeronave que él mismo había aprobado esa tarde. Diego dirigió la recuperación. Esa era la aritmética obscena de su trabajo. El hombre que más amaba a Arturo en 500 metros a la redonda era también el hombre entrenado para caminar por el campo de escombros. Lo trabajó de la misma manera que trabajaba todo, lento y limpio. Banderas, cuadrículas y fotografías, con su dolor doblado y guardado en un bolsillo como una carta que no se le permitía leer mientras estaba en servicio. En el segundo día, bajo un reflector, en un cráter de arena y fluido de transmisión, encontró la caja de cambios del rotor de cola y la abrió con manos que habían hecho esto 1000 veces, y dejó de poder respirar. El rodamiento en el interior estaba mal. No estaba desgastado, era el equivocado. El patrón de falla no se parecía en nada a la fatiga. El anillo de acero se había hecho añicos como si fuera de cristal porque el material era basura. Y cuando limpió el número de pieza para registrarlo, el grabado láser estaba sobre marcas de lijado. Alguien había lijado la verdadera identidad de este rodamiento y le había dado una nueva. Era una falsificación, una pieza falsa usando el número de serie de una pieza real como un pasaporte robado, y había sido instalada con papeleo que juraba que era genuina en una aeronave en la que el gobierno confiaba para transportar a su gente. Diego se arrodilló en la arena, sosteniendo la razón por la que su mejor amigo estaba muerto, y la parte de él que había sido el chico del taller de transmisiones, la parte que creía que las máquinas no mienten, se volvió muy silenciosa y muy fría. Lo embolsó, lo registró, fotografió las marcas de lijado desde 9 ángulos y comenzó el rastro de papel que devoraría el próximo año de su vida. Luego caminó más allá de la línea de luz, se sentó en la oscuridad junto a una pila de aspas de rotor y lloró de la forma en que lloran los hombres cuando han decidido que será la última vez.
A la mañana siguiente escribió 2 cartas. Una fue para Teresa Quiroga y le tomó 4 horas. La otra era de 3 líneas para sí mismo, la dobló en el bolsillo del pecho y decía: encuentra el lote, encuentra al corredor, ármalo, revísalo 2 veces y luego levántalo. El personal de seguridad y materiales del ejército hizo lo que suelen hacer, y fue un trabajo real, pero se movía como un glaciar vistiendo un chaleco de seguridad. La metalurgia regresó en 6 semanas y confirmó lo que las manos de Diego ya sabían. El acero del rodamiento era una aleación barata con una dureza muy por debajo de las especificaciones, una pieza construida para parecer original. El número de serie pertenecía a un lote legítimo fabricado en Monterrey en el año 2016, un lote cuyas unidades genuinas estaban todas contabilizadas. Alguien había fabricado fantasmas y les había dado los nombres de los vivos. Diego hizo lo que lo convertía en Diego. Tiró del hilo del papeleo con cuidado, un documento a la vez, desde su oficina de madera contrachapada a miles de kilómetros de distancia. El rodamiento había entrado al sistema de suministro a través de una compra de la Secretaría de la Defensa Nacional a un pequeño distribuidor. El distribuidor había comprado a un corredor. Las facturas del corredor enumeraban a una empresa llamada Componentes Ala Azul Sociedad Anónima y una dirección que resultó ser una tienda de envíos en Guadalajara. Y el papeleo de los proveedores de la propia Ala Azul estaba firmado por un agente de compras cuyo nombre no aparecía en ningún otro lugar del Internet. Era una cadena de lavado, pero de metal en lugar de dinero, cada salto limpiando las piezas un poco más de su origen. Le tomó 19 noches encontrar el error, porque siempre hay un error. Un único manifiesto de carga adjunto al documento digital equivocado por alguien que tenía prisa 3 años antes mostraba el almacén de origen de Ala Azul para una tarima de componentes de caja de cambios. La dirección era Avenida de los Insurgentes 4400, Tequisquiapan, Querétaro. Diego se quedó mirando esa línea durante mucho tiempo. Se había estacionado en la Avenida de los Insurgentes 4400 100 veces. Había comido barbacoa en su estacionamiento de grava en el evento de la compañía. Era el almacén de Carlos Garza, el edificio largo y gris con el anexo cerrado con candado, el lugar que nadie recorría. El aire acondicionado zumbaba en algún lugar afuera, un generador tosía, y Diego Ríos se sentó muy quieto en una habitación de madera contrachapada con una fotografía de su esposa y su hijo pegada encima del monitor. Entendiendo de repente por qué la empresa de repuestos de Eduardo Garza había triplicado sus ingresos en 6 años. ¿Por qué el anexo estaba cerrado con candado? ¿Por qué el ayudar a su papá con la contabilidad de Carmen se había convertido en una oficina con su nombre en la puerta? El dinero de su familia estaba hecho del mismo acero que mató a Arturo Quiroga. No llamó a Carmen. No llamó a Eduardo para gritarle, que era lo que Eduardo habría esperado y para lo que habría estado listo. Hizo una copia de todo en una memoria del tamaño de una uña del pulgar. Luego fue a ver al comandante de su fuerza de tarea, el teniente coronel Hugo Bernal, un hombre con un apretón de manos como una llave dinamométrica, y dijo las 12 palabras más difíciles de su carrera: señor. Creo que mi suegro está asesinando a nuestra gente. Puedo probar parte de ello. Necesito a alguien a nivel federal. Ese alguien federal resultó ser la agente especial Sandra Blanco de la Fiscalía General de la República, quien voló al campamento base 8 días después con una computadora portátil. Una pistola y los ojos planos y sin prisa de una mujer que había pasado 15 años viendo a los contratistas de defensa mentirle en la cara. Escuchó a Diego durante 3 horas y dijo: ¿entiendes lo que estás ofreciendo hacer? No era una pregunta. Desde ese día, Diego Ríos tuvo 2 trabajos. De día, dirigía los estándares de recuperación para una fuerza de tarea. De noche, era una fuente confidencial con el nombre en clave Arco Largo, alimentando a la agencia con el tejido conectivo que solo alguien desde adentro podía ver. ¿Qué primo firmó qué cosa? ¿Qué empresa era solo Pablo usando un sombrero diferente? Lo que decía la familia en las cenas sobre el problema de los certificados en 2019, el año en que un capataz llamado Esteban Macías fue despedido por lo que Eduardo llamó una mala actitud. Y aquí está la parte que importaría después, en un tribunal, más que ninguna otra cosa. Blanco le pidió que extendiera su servicio. La investigación necesitaba tiempo para emitir citaciones sin asustar a nadie. Y necesitaba a Diego exactamente donde estaba, muy lejos, invisible, por encima de toda sospecha. Si regresaba a casa y comenzaba a actuar extraño en Tequisquiapan,
Eduardo lo sentiría como las arañas sienten moverse la telaraña. Así que Diego firmó la extensión voluntaria. Luego firmó otra. Pasaron 14 meses en los que el karting de Carlitos se quedó colgando del techo del garaje. Se perdió un cumpleaños, una Navidad, el primer diente caído, y se sentaba en una habitación de madera contrachapada después de cada cosa que se perdió para recordarse a sí mismo que los hombres del siguiente helicóptero también tenían hijos. En las videollamadas, Carmen se volvía más fría cada mes, y luego las llamadas comenzaron a ser ignoradas. Y después Carlitos empezó a decir cosas que salían de la boca de un adulto. El abuelo dice que el ejército debe importar más que yo. Los niños de 7 años no construyen frases como esa, las repiten. Diego anotó la fecha y las palabras exactas en un cuaderno verde, de la misma manera que registraba los rodamientos agrietados, y le decía, amigo, nada en este mundo importa más que tú. A veces, las personas que te aman tienen que estar lejos para encargarse de las cosas. Cuando regrese a casa, te mostraré a qué me refiero. Era cuidadoso. Siempre era cuidadoso. Nunca dijo una palabra en contra de Carmen o Eduardo a su hijo. El cuaderno verde era para la verdad, y las llamadas eran para el amor, y no permitió que las dos cosas se contaminaran mutuamente. Lo que Diego no podía ver desde miles de kilómetros de distancia, la fiscalía sí podía. Una citación a una empresa de transporte en Guadalajara había, a pesar del cuidado de todos, sacudido una pared de la telaraña, y Eduardo Garza lo sintió. Eduardo no había construido un negocio de miles de millones de pesos vendiendo piezas fantasma al gobierno siendo lento para oler el humo. No podía saber quién era el soplón, pero podía hacer los cálculos. La familia era hermética, excepto por una costura. Y esa costura usaba uniforme, hacía preguntas silenciosas y nunca en 11 años se había reído de las bromas de Eduardo. Así que Eduardo hizo lo que hacen los hombres poderosos cuando no pueden matar un problema, se propuso desacreditarlo. La campaña fue hermosa, de la misma manera en que una telaraña es hermosa. Comenzó con gotas de veneno en la mesa del comedor. Dolores suspiraba diciendo que Carlitos lloraba por las noches, que un niño necesitaba a un hombre en la casa, no a una voz en una pantalla. Luego apareció el nuevo abogado de Carmen, un tiburón sonriente de la Ciudad de México que Pablo había encontrado y que Eduardo estaba pagando discretamente. Después llegó el papeleo, una petición de divorcio, y con ella una moción para la custodia total, redactada con verdadera habilidad, pintando en el lenguaje seguro de un abogado el retrato de un hombre que había abandonado a su familia. 5 despliegues, 2 de ellos extensiones voluntarias. Las fechas dispuestas en un exhibidor ordenado como casquillos de bala. Eligió al ejército sobre su hijo una y otra vez, decía la petición. La palabra abandono apareció 11 veces. Diego fue notificado un martes en el cuartel general de la Fuerza de Tarea, 4 días antes de que tuviera que volar a casa para siempre. Algún secretario lo había programado para causar la máxima humillación, y el joven especialista que tuvo que entregarle ese sobre a un oficial técnico parecía querer morir. Diego leyó las 40 páginas de pie sin que su rostro cambiara, mientras 2 de sus sargentos fingían estar muy interesados en un portapapeles. Luego llamó a Blanco por la línea encriptada y dijo, «Me acaban de informar el lugar del evento». Blanco preguntó, «¿El lugar de qué?». Y Diego, que había pasado un año aprendiendo a pensar como ella, respondió, «Donde toda la familia aparece al mismo tiempo, oficialmente registrados. En una fecha determinada y pasando por un detector de metales. Mi audiencia de custodia. Eduardo llenará esa sala del tribunal para verme perder. Me has estado diciendo durante meses que tienes miedo de que tengan bolsas de viaje y el avión familiar listos para el día en que se abran las acusaciones. Así que no las abras un día antes. Ábrelas en esa sala». Hubo un silencio en la línea, el sonido de un agente federal enamorándose un poco de un plan. Luego Blanco dijo, «Arco largo, me estás describiendo el usar tu propia audiencia de custodia como una trampa». Y Diego respondió, «No, señora. Ellos construyeron la trampa. Simplemente no les voy a advertir que es un muro de carga». Voló a casa hacia una propiedad de la que ya no tenía las llaves. Las cerraduras eran nuevas, la luz del porche estaba apagada, y su garaje, la caja de herramientas de su padre, el karting en sus ganchos, habían sido vaciados en una unidad de almacenamiento cuya factura, en un toque de pura esencia de Dolores, fue enviada a su nueva dirección.
La cual era un departamento de 2 habitaciones cerca del aeródromo con una alfombra de color avena. La máquina avanzó. En la audiencia temporal, el abogado tiburón de Carmen pidió visitas supervisadas, citando problemas de inestabilidad y reintegración, y consiguió la mitad de lo que pedía. A Diego se le asignaron sábados alternos durante el día, a los cuales asistió con la puntualidad de un hombre que está siendo calificado, porque de hecho lo estaba siendo. Reconstruyó el ritual del modelo de helicóptero en un departamento alquilado con un niño que ahora se sobresaltaba un poco con los ruidos fuertes y al que 3 adultos diferentes le habían dicho suavemente que papá podría mudarse lejos pronto. Diego anotó eso también. Su abogada era una mujer feroz y precisa llamada Fátima Ochoa, que había pasado su carrera observando al dinero pelear contra las familias. E incluso ella le dijo al otro lado de la mesa: Diego, puedo vencer parte de esto. Pero tengo que ser honesta. Ellos tienen años de tu ausencia. Tienen sus registros escolares. Tienen un terapeuta infantil que Pablo encontró. Y tienen un pueblo del cual tu suegro es dueño. Si peleamos esto de forma directa, probablemente perdamos. Diego la miró por un momento y dijo: entonces no lo pelearemos de forma directa. Lo pelearemos despacio. Ella dijo: ¿entiendes que la audiencia es en 11 semanas? Él respondió: sé que el tiempo está apretado. Algunas de las cosas que estoy esperando toman como 10. Ochoa había estado en derecho familiar durante 19 años y nunca había tenido un cliente que sonriera al decir que el cronograma era apretado. Escribió una palabra en su libreta legal y la subrayó. La palabra era paciencia. Las 10 semanas que siguieron fueron las más extrañas en la vida de Diego Ríos, porque tenía que perder lentamente en público, mientras ganaba lentamente en privado, y no podía dejar que ninguna de las 2 actuaciones tocara a la otra. En público, él era la parte demandada y silenciosa en el caso Garza contra Ríos, presentándose a las declaraciones juradas donde Carmen, instruida, maquillada y flanqueada por sus abogados, miraba un punto ligeramente por encima de la cabeza de él y describía un matrimonio que Diego no reconocía. El de un padre que era esencialmente un extraño para Carlitos. La escuchó decirlo y recordó haberla visto reír en el espectáculo aéreo, sintió pena por la mujer que estaba siendo digerida lentamente por su propia familia y no dijo nada, porque el cuaderno verde era para la verdad y la declaración jurada era para darles cuerda. Que tuvieran toda la cuerda que quisieran. En privado, el caso se estaba ensamblando por sí solo como el escenario de un teatro. Esteban Macías, el capataz que Eduardo había despedido en 2019, resultó haber dejado el almacén de los Garza con una caja de cartón que no estaba llena de juguetes de escritorio. Esteban tenía 66 años, iba a la misma iglesia que la mitad de Tequisquiapan, y había pasado 4 años sintiéndose enfermo por lo que se había negado a hacer, y aún más enfermo por lo que no había denunciado. Cuando la agente blanco llamó a su puerta, miró su placa por un largo momento y dijo: se tardaron mucho, y fue a buscar la caja. Adentro había 6 rodamientos, 2 placas de datos y un diagrama dibujado a mano del anexo en la avenida de los Insurgentes 4400, la habitación a donde iban los números de serie para ser lijados y renacer. Él se había negado a manejar la lijadora. Carlos la había operado él mismo, con la puerta abierta y riendo. Mientras tanto, el papel contaba el resto. Componentes Ala Azul y 4 empresas fantasmas hermanas se rastrearon a través de los agentes registrados por Pablo. Certificados de prueba falsificados en papel membretado robado. Y esta era la pieza que hizo que 2 fiscales se levantaran al mismo tiempo, las iniciales de Carmen en los manifiestos internos de transferencia de Ala Azul, 17 veces en 4 años. Independientemente de lo que Carmen se hubiera dicho a sí misma que estaba haciendo por ayudar a su papá, ella lo había firmado. El gran jurado lo escuchó todo en un edificio federal a 2 horas de distancia, y devolvió una acusación sellada nombrando a Eduardo Garza, Carlos Garza, Pablo Garza y Dolores Garza por 2 cargos de obstrucción, 3 empleados del almacén, y a Carmen Garza Ríos por fraude electrónico. Fraude postal, tráfico de bienes falsificados, fraude por piezas defectuosas contra el Estado, y, vinculado al choque de Quiroga y a uno más, un cargo cuyo nombre Diego leyó 3 veces porque finalmente igualaba la magnitud del asunto, fraude con resultado de muerte. Las órdenes de arresto permanecían selladas en una caja fuerte, esperando la resolución de un problema logístico, el mismo que Blanco había nombrado un año antes. Eduardo mantenía el avión de la familia lleno de combustible en una pista en Toluca. Carlos había movido dinero a Belice.
La mañana en que la familia se enterara de las acusaciones por cualquier fuga de información en un patrón de arrestos que comenzara con los peces más pequeños, los grandes se dispersarían. El gobierno necesitaba a cada miembro de la familia Garza en una sola habitación, a la misma hora, en una fecha que la propia familia nunca movería, en un edificio donde las armas de fuego pasan por detectores de metales y los oficiales vigilan las puertas. Eduardo Garza, maestro estratega, había elegido esa fecha él mismo y enviado invitaciones formales para su propio arresto. Simplemente lo llamó la audiencia de custodia de Diego. Blanco le presentó el plan al fiscal federal, quien dio un vistazo a la logística de seguridad e hizo las llamadas a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, y en su despacho bajo reserva, 2 días antes de la audiencia, al juez Bernardo Silva del Tribunal Familiar de Tequisquiapan, quien escuchó a 2 fiscales federales explicarle lo que iba a suceder en su sala y se le escuchó decir a través de la puerta únicamente, en 31 años. A Diego se le dio exactamente una instrucción para ese día: siéntate quieto. No digas nada. Y cuando llegue el momento, entrégale el sobre al juez. No era evidencia. El sobre era una ceremonia, una copia sellada de la orden de apertura y del aviso de operaciones, para que el juez tuviera en sus manos la razón por la cual su sala estaba a punto de cambiar de manos. Blanco se lo deslizó a través de la mesa de un restaurante la noche anterior y le dijo: has esperado 14 meses. Puedes esperar una mañana más. Diego lo guardó en el bolsillo de su pecho, junto a donde había vivido una carta de 3 líneas durante un año, y respondió: señora, esperar es lo único que ellos nunca aprendieron a derrotar. La mañana de la audiencia, los Garza llegaron como un desfile de victoria. 3 filas, Eduardo y Dolores en el frente, con Carmen entre ellos, Carlos y Pablo y sus esposas detrás de ellos. Luego los primos, el abogado Tiburón de la Ciudad de México y 2 asociados, incluso el terapeuta infantil que Pablo había encontrado. Todos vestidos con sus mejores ropas de tribunal, todos luciendo la pequeña y confiada sonrisa de las personas que asisten a una formalidad. Eduardo saludó en la sala como si fuera su propio pasillo, estrechando la mano del guardia y saludando al secretario por su nombre. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Carlitos estaba sentado en el salón de clases de su escuela, deliberadamente mantenido al margen de todo esto. Estaba dibujando, como su maestra le diría más tarde a Diego, un helicóptero. Diego llegó con Fátima Ochoa y se sentó en la mesa del demandado con su uniforme de gala, lo que el abogado Tiburón ya le había dicho al juez en una moción previa al juicio, que era un disfraz calculado para generar simpatía. 5 filas de condecoraciones, un disfraz. Diego le había pedido a Ochoa que no peleara mucho la moción, y ella no había entendido el porqué hasta más tarde. Los quería confiados. La confianza es ruidosa, y las personas ruidosas dicen cosas que quedan registradas. La mañana fue una demolición controlada de Diego Ríos, y él se sentó durante toda ella con las manos cruzadas, en una quietud que los observadores primerizos confundieron con derrota. Carmen testificó que Carlitos lloraba por un padre que nunca estaba. Abandonó a nuestro hijo por años, dijo ella, con la voz quebrándose exactamente donde el guión del abogado indicaba que debía quebrarse. Y ahora quiere entrar caminando como si nada hubiera pasado. Detrás de ella, las 3 filas asintieron al unísono, un coro ensayado en las cenas de los domingos. El abogado Tiburón guió al juez a través de las pruebas de los despliegues. 5 giras, 2 extensiones voluntarias. Elecciones, su señoría, no órdenes. Dolores subió al estrado para decir, con el triste coraje de una madre, que ella prácticamente había criado a ese niño mientras el demandado perseguía medallas. Eduardo mismo testificó al final, magnánimo, más con tristeza que con enojo. No dudo que el hombre ame a su país, pero mi nieto necesita un padre, y uno no puede cumplir con eso a la distancia. Miró directamente a Diego en su camino de regreso a su asiento y le dio un pequeño asentimiento, de un cazador al trofeo que ha colgado en su pared. A las 11:40 de la mañana, el abogado concluyó su caso. El juez Silva se volvió hacia la mesa del demandado, miró el reloj y preguntó si el demandado deseaba ser escuchado antes del receso del almuerzo. La sala susurró, recogiendo sus abrigos. Ochoa se puso de pie: su señoría, a mi cliente le gustaría entregar un artículo. El abogado Tiburón objetó de inmediato: no hay evidencia, no se ha revelado nada. Y Silva lo desestimó con el cansancio de un hombre que espera ver una fotografía de un soldado y su hijo, y dijo: es una audiencia de custodia, abogado. Le permitiré al caballero entregar su sobre.
Diego se levantó, cruzó el estrado en 4 pasos y lo entregó. De color marrón, tamaño carta, sellado y sin su propio nombre escrito en él por ninguna parte. El juez lo deslizó con el pulgar, desdobló 3 páginas y comenzó a leer. Y la sala del tribunal, las 3 filas de ella, aún sonriendo, vieron cómo el color abandonaba el rostro del juez Bernardo Silva como el agua saliendo por un desagüe. Leyó la primera página 2 veces. Levantó la vista hacia Diego con una mirada larga e indescifrable, la mirada que le das a un hombre al que has catalogado muy equivocadamente. Luego miró más allá de él, hacia la galería, hacia la primera fila, contando. Luego presionó el intercomunicador y pronunció palabras que nadie en esa sala olvidó jamás. Guardia, selle las salidas. Nadie abandona esta sala. Abogados, acérquense ahora. Durante 3 segundos, nadie se movió porque la oración no tenía sentido en el lenguaje de una audiencia de custodia. Luego las puertas principales se abrieron, no de golpe, simplemente se abrieron tranquilamente según lo programado, y hombres y mujeres en rompevientos con letras amarillas en el pecho entraron por todas las puertas al mismo tiempo. Las puertas principales, la puerta del secretario, la puerta de la sala del jurado que nadie había notado que estaba entreabierta. Toda la mañana, agentes federales habían estado entrando simultáneamente por cada salida, lo cual es exactamente lo que sucede cuando alguien ha tenido 2 semanas para estudiar un plano de planta. Y Eduardo Garza, de 71 años, maestro del control, hizo la única cosa honesta de su vida adulta. Antes de que se pronunciara una sola palabra, antes de que se levantara una placa, mientras su propio abogado todavía estaba de pie frente al juez con la boca abierta, agarró su abrigo y se dirigió a la puerta lateral. Avanzó 3 metros. Una oficial de la Guardia Nacional, que se había estado haciendo pasar por la dibujante del tribunal durante toda la mañana, se puso de pie, cerró su cuaderno de dibujo y le puso una mano en el pecho como un torniquete. Eduardo Garza, dijo la agente Sandra Blanco, subiendo por el pasillo central con la orden judicial en la mano y 14 meses de espera en su voz. Agentes federales, está bajo arresto por fraude contra el Estado con resultado de muerte. La habitación se desmoronó en cámara lenta. Dolores se levantó gritando sobre abogados y fue sentada suavemente y esposada con una delicadeza que de alguna manera lo hizo peor. Carlos puso sus manos planas sobre el banco frente a él, como un hombre que había ensayado esto frente al espejo durante años. Pablo fue hacia el otro lado e intentó hacerse pequeño detrás de su esposa hasta que 2 agentes lo levantaron de la fila por las axilas. Un archivador finalmente se abrió. El abogado Tiburón de la Ciudad de México anunció a nadie en particular que estaba terminando su representación, con efecto inmediato. Y Carmen se quedó congelada entre su madre esposada y su padre esposado en su vestido cuidadosamente elegido, y se dio la vuelta al final para mirar a su esposo. Diego no se había movido de la mesa del demandado, con las manos aún cruzadas. Y en esa única mirada entre ellos, toda la arquitectura del último año finalmente tuvo sentido para ella. El por qué nunca se había encontrado la filtración, por qué él había extendido su servicio 2 veces, por qué un hombre siendo públicamente destripado durante meses nunca se había defendido. Sus labios formaron una sola palabra, no una defensa, sino una pregunta, ¿tú? Diego sostuvo su mirada y respondió lo único que era verdad, en voz baja, pero en ese tipo de silencio de sala de tribunal que lleva cada palabra a todos los rincones. Arturo Quiroga firmó su vuelo a las 14 horas. El rodamiento de tu familia se destrozó a las 21 horas con 9 minutos. Tú pusiste tus iniciales en el manifiesto, Carmen. 17 veces. Se puso de pie, se enderezó la chaqueta, el supuesto disfraz, y le dijo el resto a la primera fila, a Eduardo en esposas, cuyo rostro había adquirido el color gris de la soldadura vieja. Querían que el juez supiera por qué estuve ausente en 5 despliegues. Ahora lo sabe. Alguien tenía que recuperar lo que ustedes enterraron. El juez Silva observó cómo los guardias sacaban a la primera fila uno por uno, y hacia el silencio atónito, dijo para el registro oficial, y con una voz que no era del todo estable, la petición ante este tribunal alega abandono. En 31 años en el estrado. Nunca he visto a un hombre menos ausente. Se levanta la sesión. Encontraron el anexo en la Avenida de los Insurgentes 4400, exactamente como Esteban Macías lo había dibujado, hasta la lijadora. Los juicios tomaron casi 2 años y Diego asistió todos los días que no estaba trabajando, sentado detrás de los fiscales junto a Teresa Quiroga,
quien lo sostuvo del brazo durante el testimonio sobre metalurgia y no apartó la mirada ni una sola vez. El gobierno demostró que 704 componentes falsificados ingresaron a la cadena de suministro militar a lo largo de 9 años, conectó el acero con 2 accidentes fatales y 11 órdenes de inmovilización en tierra, y leyó en el registro los nombres de los fallecidos. Mientras la mesa de defensa de los Garza estudiaba sus libretas legales. Eduardo recibió 32 años, lo cual, a su edad, era una aritmética que todos en la sala podían resolver. Todavía tenía una chispa de puro talento para el espectáculo dentro de él, y le dijo al juez de sentencia que él era un hombre de negocios al que le habían fallado sus proveedores. El juez respondió que el tribunal había escuchado la grabación de él en el año 2019, diciendo que los certificados eran más baratos que los metalúrgicos. Carlos recibió 19 años, Pablo 14, y Dolores 30 meses por obstrucción. Había alimentado documentos a un asador, lo cual los fiscales, siendo humanos, habían fotografiado extensamente. La empresa fue disuelta. La casa del lago, el avión, el dinero en abundancia, todo ello alimentó un fondo de restitución para las familias de los fallecidos en los accidentes, y el primer cheque salió para la cuenta universitaria de la hija de Teresa Quiroga. Carmen se declaró culpable. Su cooperación fue real. Al final, ella fue quien le explicó los libros de contabilidad al jurado en el juicio de su padre con una voz plana y arruinada. Y Diego creía que ella había firmado los manifiestos de la manera en que la gente firma las cosas en las mesas de la cocina en familias como la suya, sin preguntar, porque preguntar no era algo que se hiciera. Eso le compró 30 meses y una condena por un delito grave, no inocencia. El tribunal familiar que se volvió a reunir en el otoño pasó 40 minutos en lo que quedaba del caso Garza contra Ríos. Diego obtuvo la custodia exclusiva. Carmen, cuando regresó de la prisión de Santa Marta, obtuvo domingos supervisados que Diego, a pesar de la ceja levantada de Ochoa, nunca intentó quitarle, porque Carlitos amaba a su madre y Diego se negaba a enseñarle a su hijo que el amor es algo que se usa como arma. A pesar de que acababa de ver a toda una familia hacer exactamente eso. Se retiró un año después a los 43 años con una bandera, una mención de honor que decía en seco lenguaje gubernamental, conducta sostenida con un grave costo personal. Y una fotografía autografiada de una oficina local de la Fiscalía fingiendo ser una clase de dibujo en la sala del tribunal. Se hizo cargo de un hangar en el aeródromo de Tequisquiapan y comenzó una pequeña empresa realizando inspecciones de aeronaves, de las honestas. Y la única decoración en su oficina es un rodamiento destrozado en una caja de cristal. Debajo de ella, hay una placa de latón sin nombre ni fecha. Solo dice, revísalo 2 veces. El karting finalmente bajó de los ganchos y se terminó en un garaje alquilado por un niño que ahora revisa las cosas 2 veces sin que se lo digan, quien llegó a casa de la escuela una tarde dorada de septiembre, soltó su mochila y encontró a su padre esperándolo en el jardín con 2 cascos. Lo último que gritó Carlitos mientras rodaban hacia la pista de hierba, con el sol alargando las sombras, fue, «terminado». Y ya sabes lo que su padre le respondió. Así que esa es la historia de Diego Ríos. Y sigo regresando a una imagen, 3 filas de personas asintiendo mientras un hombre permanecía en silencio. Cada uno de ellos estaba seguro de que su silencio era debilidad. Esto es lo que saco de todo esto. Primero, la paciencia no es pasividad. Diego perdió en público durante 14 meses a propósito. Absorbió la palabra abandono en un documento judicial mientras sostenía pruebas de que su ausencia fue la cosa más presente que un padre haya hecho. La mayoría de nosotros no podemos guardar una verdad durante 14 días sin la necesidad de ser comprendidos. Él lo hizo porque decidió que ser comprendido importaba menos que ser efectivo. Y ese es un tipo de fuerza brutalmente rara. Segundo, la documentación siempre vence a la actuación. Al final, los Garza dirigían una máquina construida sobre papel, certificados falsificados, empresas fantasma y una petición de custodia. Nunca se les ocurrió que el papel es un juego que 2 personas pueden jugar, y que el hombre silencioso en la esquina había estado llevando un cuaderno verde y una cadena de custodia todo el tiempo. Cuando la actuación se encuentra con los registros ganan. Tercero, y esto es lo que se queda conmigo. Fíjate en quien nunca tiene que levantar la voz. Eduardo llenó 3 filas con parientes asintiendo porque necesitaba un coro. Diego llegó con una abogada y un sobre. La confianza que es real no necesita un público, necesita una fecha fijada.
Si esta historia te impactó de la misma manera que a mí, hazme un favor. Piensa en la persona más silenciosa en tu vida y pregúntate qué carga que tú has confundido con ausencia. Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo, los leo todos. Si quieres más historias sobre personas pacientes y errores costosos, ya sabes dónde está el botón de suscribirse. Hasta la próxima, soy Santiago. Revísalo 2 veces.